Vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan. Y antes de eso, permítanme hacer una nueva oración con ustedes. Amado Padre y bondadoso Dios que estás en el cielo, Señor, nuevamente con libertad nos das el privilegio de estar aquí. Señor, gracias porque podemos abrir la Biblia, porque podemos recordar, repasar las cosas que están escritas para nuestro bien. Gracias porque en la Biblia encontramos esperanza. Encontramos, Señor, al deseado de todas las gentes, al mayor regalo que nos has dado, que se llama Jesús. Gracias, Señor, porque en este día tú decidiste y permitiste que nosotros nos encontráramos aquí. Permite que la Biblia siga siendo una bendición para nuestra vida, que siga siendo la luz y la guía de nuestra vida. Padre Santo, permite que de ella recibamos esperanza, recibamos salvación, recibamos fortaleza para nuestras debilidades y sobre todo, Señor, que de tu palabra recibamos el poder para vencer todo pecado, Señor. Padre, gracias por cada alma que está aquí presente. Gracias por cada hermano que vino hoy aquí. Gracias por cada visita, por cada niño, por cada joven, cada adolescente, cada hermano, cada señor, cada hombre que está aquí. Gracias por ellos. Señor, que tu bendición les siga alcanzando y que tu palabra siga llegando a sus corazones. Padre, no merecemos nada. Gracias te damos, Señor, y pedimos cada favor y oro en este momento en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén, amén. Bien, les invito entonces a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan. Aquí encontramos nosotros una historia muy conocida, súper conocida. Este es uno de los pasajes de la Biblia que la mayoría de nosotros que hemos asistido a la iglesia o que ya somos bautizados, lo hemos escuchado, lo hemos leído o hemos oído hablar de él. El siguiente pasaje se encuentra en el libro de Juan, capítulo 8. El Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vamos a leer desde el capítulo 1 en adelante. El pasaje, del versículo 1 en adelante. Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Este pasaje tiene alrededor de unos 11 versículos que estaremos leyendo. Juan 8:1 dice así, por favor síganme la lectura. Y cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. El primer texto dice que dice que cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Por qué dice que cada uno se fue a su casa? Lo que sucedió antes está en el capítulo 7. Tenemos varios pasajes del capítulo 7 que voy a mencionar. Si tiene su Biblia en mano, observe el capítulo 7 solo para ver la mención que haré. En el capítulo 7 usted encuentra que el capítulo abre con un pasaje titulado La incredulidad de los hermanos de Jesús. Aquí los hermanos de Jesús le pedían a él que se fuera de Galilea a hacer milagros a otras partes. Especialmente le decían, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ni aun sus hermanos dice que creían en él. No ha de ser fácil ser cristiano, profesar la fe, especialmente adventista, decidir guardar el sábado y que aquellos que te conocen te digan que estás medio chiflado,
que le estás regalando el dinero a los pastores en las iglesias, que te volviste sabático y que estás quedando mal de la cabeza, que te han lavado el cerebro. Eso dicen muchas personas que lo conocen a uno cuando uno decide hacerse cristiano, especialmente adventista del séptimo día. Allá en Honduras, déjenme decir, soy de Honduras y por eso digo, allá en Honduras yo recuerdo cuando era niño. Yo iba a la iglesia, nací en un hogar cristiano adventista y crecí en la iglesia adventista hasta la edad de la adolescencia. Y recuerdo que habían personas que cuando decidían aceptar el mensaje adventista, los amigos, conocidos o familias solían a veces incluso decirle, ahí van los que no comen en sábado. Porque como no allá, déjenme decirle, mayormente cuando yo era niño, recuerdo que la iglesia acostumbraba mucho a que nadie cocinaba en sábado y no se compraba en sábado nada. Todo debía quedar hecho el viernes por la tarde. Y alguna gente, cuando alguien se convertía al adventismo, decían, ahí van los que no comen en sábado. De una manera sarcástica, refiriéndose al hecho de que no compraba o no cocinaba en sábado. Hoy en día, pues claro, que ya crecí y vivo otra experiencia en la iglesia, me doy cuenta que en el día sábado es cuando más comemos. Y es cuando más rico se come a veces. Así que la gente ya cree que ahí van los que no comen y es cuando más comemos. Pero de manera despectiva la gente trata de ridiculizar a una persona cuando decide profesar y seguir la fe adventista. Y aún a veces los mejores amigos te dicen, te están lavando el cerebro. Le vas a dar tu dinero a los pastores, le vas a dar la cartera al pastor. Hay tantas cosas que ustedes las han oído y las conocen mejor que yo. Pero mire esto, Jesús mismo, el Hijo de Dios, enfrentó esa dificultad con sus propios hermanos de su propia casa, hijos de José. Por lo menos me atrevo a decir textualmente, eran hijos de José. Y ni siquiera ellos creían en él, en su poder. Y ahora le dicen, vete de aquí, haz milagros en otro lado para que tus discípulos te crean. Ese es el primer pasaje que encuentra. Luego el segundo pasaje está en el versículo 10 del capítulo 7. Jesús decide ir a una fiesta llamada de los tabernáculos. Al principio les dijo a sus hermanos que no iba, que se fueran ellos, pero finalmente decide ir y va donde los judíos preguntaba todo el mundo por él, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y algunos comentaban, él es bueno, y otros decían, no, él engaña a la gente. Así que había una división entre la gente en Jerusalén, pero finalmente Jesús decidió ir y andar como de manera secreta, porque los líderes querían arrestarlo y ponerle fin a su vida. Luego, en el versículo 25, se encuentra un debate entre quién era él, si era el Cristo, si era un profeta, si era el Hijo de Dios. Y así sucesivamente se desarrolla el capítulo 7 y en el versículo 32 encontramos que los fariseos y escribas deciden enviar guardas para arrestar y prender a Jesús, lo cual no lo lograron. Aquellos soldados que fueron enviados al contrario de querer ir a arrestar a Jesús, se encuentran con un sermón de Jesús, con palabras de Jesús que los dejaron atónitos a ellos. Y regresan ante quienes los enviaron y les dicen, jamás ha hablado hombre así. Jamás hemos oído hablar a alguien de tal manera como habla ese hombre que se llama Jesús. Y entonces el plan se les frustra y luego sucesivamente sigue la división entre la gente. Y en el versículo 45 quiero leerlo de manera textual lo que los guardias dijeron que acabo de decir. Los guardias vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Entonces estos les preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído? Es difícil.
Era una orden que les habían dado de ir y arrestar a Jesús, a quienes ellos decían que era un impostor, un mentiroso que engañaba a la gente. Y ahora dicen a los guardias, ¿por qué no lo trajeron? Entonces, versículo 46 del capítulo 7 de Juan dice, los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernadores o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la ley, oiga lo que decían los líderes del judaísmo, maldita es. A la gente que no era estudiada como ellos, aquellos que no sabían la Biblia de memoria, ellos los maldecían cuando el papel de ellos y la función de ellos era bendecir al pueblo. Hacían lo contrario. Allí radicaba la gran diferencia entre ellos y Jesús. Por eso la gente amaba escuchar a Jesús, porque Jesús era un hombre que bendecía a la gente. Jesús era un hombre que le hablaba de esperanza a la gente. Jesús era un hombre que llamaba a los pecadores hijos e hijas de Dios. ¿A quién no le gustaría escuchar esas palabras? A todos nosotros nos encanta. Por eso estamos aquí. Aquí no estamos porque, bueno, hay cosas buenas aquí, como un buen arrocito con habichuelas allá después del culto, una ensalada. Hay un saludo de alguien que nos agrada, una sonrisa de un amigo, de un hermano que a veces nos llama, que nos pregunta cómo nos va. Hay muchas cosas buenas y razones por las que venimos aquí, pero la mayor razón por la que venimos aquí se llama Jesús. Porque nos encanta escuchar de Jesús, porque Jesús nos habla de esperanza, nos pide que renunciemos al pecado, pero nos ofrece perdón por nuestros pecados. Así que la grande y mayor razón por la que estamos aquí, ¿cuál es? Se llama Jesús. Y estos líderes se rehusaban eso. Ellos decían que la gente no valía nada, y la gente a ellos por igual les respondía, no los seguía. No iba a las iglesias la mayoría de la gente, no los escuchaba, pero apareció un joven predicador llamado Jesús y la gente se volvió loca con Jesús y lo seguían por las montañas, por los campos, por los valles, por los mares, por donde quiera seguían a Jesús. ¿Por qué seguían a Jesús? Porque Jesús les hablaba especialmente del amor del Padre Celestial y les enseñaba y les decía que tenían un Padre en los cielos y era Dios. Es lindo saber que tenemos un Padre celestial, un Padre que no se cansa con nuestras cargas ni nuestras luchas, un Padre que tiene experiencia ilimitada en tratar con los problemas y las situaciones de cada uno de nosotros. Dios es un Padre que tiene paciencia, que su paciencia es grandísima, que usted y yo ni siquiera la imaginamos, pero Él tiene paciencia. Dios es un Padre que nos ama, Dios es un Padre que nos cuida, Dios es un Padre que está pendiente de lo que sucede con cada uno de nosotros. De manera individual, Dios lo conoce a usted, la conoce a usted por nombre y apellido. Dios lo conoce y nos conoce a todos desde antes de que naciéramos. La Biblia dice que en el vientre de nuestra madre fuimos formados y Dios tejió nuestros nervios, nuestros tuétanos, cada parte de nuestro ser. Él lo formó por su poder. Dios conoce todo de nosotros desde antes de que naciéramos. ¿Acaso no es agradable saber eso? Que usted y yo somos hijos de un Dios que nos conoce a la perfección, que nada de lo que sucede en nuestra vida, que nada de lo que usted puede llegar a hacer o dejar de hacer, nada le sorprende. Está preparado para todo y tiene provisión para todo. Ese es Dios, su Padre y mi Padre.
La Biblia dice que Dios es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él nos adoptó en Jesucristo y Jesús nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro, que estás ¿dónde? En el cielo. Así que no tema pensar y recordar que Dios es su Padre, porque Él la adoptó y me adoptó a mí, lo adoptó a usted en el Hijo de Él, Jesucristo mismo. Así que hablando de Jesús, veamos ahora a continuación un pasaje que aparece aquí. Voy a terminar el pasaje de la discusión de los líderes en el versículo 48 dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Versículo 50, les dijo Nicodemo. Nicodemo fue un hombre que sí creyó en Jesús y era un principal, un líder del judaísmo. Y él les responde, les dijo Nicodemo, versículo 50 del capítulo 7, el que vino a él de noche, dice el versículo. Porque en el capítulo 3 de Juan, varios capítulos atrás, ese Nicodemo se había encontrado con Jesús a escondidas del pueblo, porque creía en Jesús y porque se sentía atraído en Jesús, pero temía darse color por sus compañeros líderes que podían expulsarlo del círculo más alto de la sociedad. Amaba a Jesús aunque no lo decía. Y ahora Él les dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Los está confrontando con cosas que ellos sabían que habían pasos que debían seguir para acusar a una persona y ellos estaban obviando esos pasos y acusando a Jesús directamente sin hacerle un proceso. Por eso ahora Él les dice eso. Versículo 52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Quisieron callar a su compañero Nicodemo citando la historia y diciéndole que de allí nunca se había levantado un profeta. De hecho, la mayoría creían que de ahí nunca se levantaba nada bueno. Uno de los discípulos que llamó a otro cuando Jesús los llamaba y los reclutaba, le dijo, ¿y de allí puede salir algo bueno? ¿De Nazaret? La gente entendía que de ahí ni nunca había salido ni salía nada bueno. Pero la gente desconocía mucha parte de la escritura que los líderes sí conocían y si le hubieran prestado atención, se hubieran dado cuenta que allí estaría el Redentor, el Mesías prometido. Ahora viene el pasaje preferido de esta mañana, capítulo 8 de Juan, versículo 1. Ahora después de todo esto que sucedió allá atrás en el 7, dice, y cada uno se fue a su casa. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Y sabemos a qué iba Jesús al monte de los olivos. A pasar la noche en oración y en comunión con Dios su Padre. Pero, dice, por la mañana volvió al templo, versículo 2, y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, como no habían logrado que los guardias lo arrestaran y se lo llevaran a ellos, mire lo que hicieron. Entonces, dice el 3, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Qué terrible momento para aquella pobre dama a la cual habían atrapado estos hombres en un acto que le podría costar la vida. Versículo 5 dice, termina el 5, y dice, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Bendita pregunta. Bendita pregunta, porque si aquellos hombres
que atraparon a aquella mujer en el acto mismo de adulterio, si no la hubieran llevado ante Jesús, si no la hubieran acusado ante Jesús, ellos la hubieran apedreado, porque eso decía la ley de Moisés. Pero ellos la llevaron ante Jesús con un doble propósito. Pero antes de ver el propósito, nosotros vemos la pregunta que le hacen a Jesús y le dicen: tú pues, ¿qué dices? Yo digo, bendita pregunta, porque aquella pregunta salvó a esa mujer. Cuando Dios tiene bendiciones para ti, aún la boca del diablo te va a bendecir. Eso nosotros lo sabemos como cristianos y lo creemos, porque el diablo se propuso separar a Adán y Eva de Dios para siempre. Pero resulta que lo que él hizo, aunque ha traído sufrimiento, dolor y maldad y muerte y destrucción a la tierra, finalmente ha abierto la puerta a que nuestra existencia como raza humana quede asegurada para siempre. ¿Por qué digo eso? Porque el mismo Hijo de Dios llamado Jesús vino a este mundo y se hizo hombre de carne y hueso como usted y yo. Y ahora que Él venció la muerte y reina en las alturas de los cielos, vive para siempre por los siglos de los siglos. Él es Dios, pero es hombre. ¿Y quién nos va a separar de eso? Nadie. La naturaleza humana y divina unidas en Jesús están unidos para siempre y nada los podrá separar. En esa naturaleza humana perfecta y santificada y preciosa de Jesús, allí estamos incluidos usted y yo. Por eso Pablo se atrevió a decir: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni lo ancho ni lo profundo, ni lo alto ni lo bajo, ni la muerte ni la vida, ni nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el que reina y gobierna en las alturas de los cielos es Dios, pero es hombre y lleva su semejanza y la figura como usted y yo. Y un día lo podremos tocar con nuestras manos y lo podremos palpar y podremos amar a Jesús de manera visible y físicamente. Hoy lo amamos por la fe y por la fe lo tocamos y lo acariciamos, pero viene el día en que Jesús se manifestará y usted y yo podremos tocar sus manos. Diga: estas manos tocarán las de Jesús. Bendito día cuando llegue ese momento, cuando cada uno de nosotros que fuimos pecadores, alcanzados por Dios, por su amor y su misericordia, rescatados por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, podamos extender la mano y tocar aquella mano que fue clavada en la cruz del Calvario. Las manos de Jesús, el que lo amó a usted y dio la vida por usted. Ahora continuemos viendo el pasaje. Versículo 6, después de que le hicieron aquella pregunta, la cual yo dije que era bendita pregunta, porque al hacer la pregunta, entonces, el caso de aquella mujer que estaba en manos de los hombres que la atraparon, ahora pasa a las manos de Jesús. Cuando le hacen la pregunta, ¿tú pues qué dices? Están trasladando el caso de ella a las manos de Jesús. Y no hay nada más dichoso para uno de nosotros que nuestro caso sea trasladado a las manos de quien tiene misericordia, quien tiene paciencia y amor por nuestras faltas. Dios no ama el pecado, Dios rechaza el pecado, pero tiene misericordia y paciencia de usted y yo cuando fallamos, porque somos carne y somos débiles. Por eso Él tiene paciencia de nosotros y hay esperanza en Él, aun cuando por causa de nuestra debilidad caigamos en un error. No hay esperanza si quedamos en Él, porque no hay esperanza para el que se quiere quedar en el error, pero hay esperanza para aquel que cae
en el error y su caso lo lleva a las manos de Cristo Jesús. Ahora lo vamos a ver aquí en este caso. Versículo 6. Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Versículo 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. ¿Qué palabras las que les dijo Jesús? Versículo 7. Mitad del versículo 7 dice que después de que se enderezó el Señor Jesús, les dijo, el que de vosotros, ¿qué cosa? Esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Gloria a Dios que ahora ya no era ella contra aquellos hombres, era Jesús contra ellos. Y Jesús todavía la tiene en la mesa, como quien dice, está bien, apedréenla, denle muerte, pero respóndanme esta pregunta. El que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Qué lindo es cuando nosotros comparecemos a los pies de Jesús. Qué bueno es que cuando nosotros hemos cometido una falta, acudimos a los pies de Jesús. A Jesús nadie lo va a engañar. Si estos hombres hubieran estado solos juzgando a esta mujer, se hubieran hecho pasar por los más santitos. Pero delante de Jesús no podían hacerse pasar por santos, porque Jesús conocía cada detalle de la vida de uno de ellos. Y ahora Jesús le dice, perfecto, mátenla, pero el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Claro está que ninguno se iba a atrever. Versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, ¿qué le dijo él? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Ni yo te condeno. Ni aquel personaje que era santo y perfecto le dijo a ella, ni yo te condeno, le dijo. Aquellos hombres que eran pecadores y malvados querían y deseaban condenarla, pero el Jesús que era santo y perfecto dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Quisiera relatar estas palabras de una manera distinta. Escuchen lo siguiente. Comparto estas palabras de alguien que se inspiró en este pasaje y lo expresó de esta manera. Dice, encogida sobre las losas del pavimento, jadeando como un animal acorralado, a medio vestir, la mujer temblaba de miedo o quizá también de frío y de vergüenza. En torno suyo veía cerrarse al grupo de los que la habían arrastrado hasta la plaza. Formaban un círculo de dedos acusadores y de risas crueles. ¿Y por qué la habían sacado de su cama y la habían traído hasta la plaza? ¿Y por qué llevaban piedras en sus manos? Una voz disfrazada de santidad ofendida la acusaba, diciendo a gritos como para que todos oyeran. Esta mujer, decían ellos, acaba de ser sorprendida en el acto mismo de adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a tales mujeres. Y le dijeron a Jesús, tú pues, ¿qué dices? Las palabras le cayeron a esta pobre mujer como latigazos.
y la hicieron estremecer porque sería apedreada. Yo no me quiero imaginar aquel momento cuando esta pobre dama sabía que su vida estaba a punto de terminar y terminar de una manera trágica. No quiero imaginarme lo que ha de ser morir apedreado. Debe ser una experiencia dolorosa y ella estaba a punto de terminar así. Pero ¿habría de terminar así la grotesca ironía de su vida? Había buscado tal vez libertad y solo había encontrado servidumbre y esclavitud. Tal vez aquella mujer había necesitado amor y solo había conseguido sexo. Quizás había deseado sobre todo felicidad y no había logrado más que acelerar su propia destrucción. A juzgar por el momento en el que se encontraba, no había cosechado más que su propia sentencia de muerte. Si fuera posible, tal vez aquel momento, quizás ella pensaba, oh, si pudiera borrar el pasado de mi vida y acabar de una vez por todas con esto. Pero no podía borrar aquella vida que había estado viviendo hasta ese momento. Fue entonces cuando descubrió a un personaje ante quien la llevaron para acusarla. Y este personaje era un joven maestro al que había tal vez escuchado algunas veces escondida en medio del gentío. Y aquel personaje y joven maestro se llamaba Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, porque fue ante él ante quien la llevaron. Un hombre diferente a todos era Jesús. No era como los demás. Era un joven que predicaba del amor de Dios y el perdón. Y como dije hace un momento, él era a quien llamaban Jesús de Nazaret. Los crueles acusadores de aquella mujer que querían usarla como una trampa para desprestigiar al joven predicador, llevaron ante Jesús esta dama, y él, al verlos, se inclinaba hacia el suelo. Decían estos hombres que llevaron a esta mujer con el fin de entrampar a Jesús y a la vez conseguir su muerte. Decían ellos, si este Jesús se inclina por la misericordia, rechazará los escritos sagrados que exigen el castigo. Oiga lo que ellos decían. Si Jesús se inclina por la misericordia para dejarla vivir, estará rechazando los escritos sagrados que ordenan su muerte por el pecado que ha cometido. Esa era una de las cosas que ellos pensaban. La otra era, decían, si consiente en aplicar la pena establecida por la ley, entonces será denunciado ante las autoridades romanas por atreverse a pronunciar una sentencia de muerte sin estar legalmente autorizado para eso. O sea que Jesús, en pocas palabras, se encontraría, para ellos, en la mente de ellos, se encontraría entre la espada y la pared, como decimos nosotros. Por un lado, si tenía misericordia de ella, sería acusado de violar los escritos sagrados y la ley de Moisés que ordenaba matarla. Pero si decidía que se le aplicara esa ley y la pena de muerte, entonces ellos, como eran tan malvados y tramposos, le acusarían ante el gobierno romano de dictar una sentencia para la cual Jesús legalmente ante la sociedad no estaba autorizado. ¿Y cómo respondería Jesús ante tal situación? La Biblia nos cuenta a nosotros lo que Jesús hizo. Dice la palabra de Dios que inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra. La respuesta primera de Jesús ante tal situación fue
inclinarse en tierra y empezar a escribir. Y sorprendentemente entonces Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, el que no haya cometido ni una sola falla, sea el primero en arrojar contra ella la primera piedra. Y volviéndose a agachar, siguió escribiendo en el suelo. Y volviéndose a agachar, escribió nuevamente. Entonces aquellos hombres, podemos imaginar a estos hombres medio frustrados al ver la reacción de Jesús, irritados por la calma que tenía Jesús ante aquel escenario. Algunos hombres se acercaron a mirar lo que escribía, y lo que vieron fue suficiente para hacerles soltar las piedras. Temblando, unos tal vez de ira, otros tal vez de vergüenza por lo que había escrito, todos empezaron a retirarse. Otros quizás de miedo por lo que podría escribir. Todos se alejaron rápida o lentamente hasta dejarla completamente sola a esta dama en la presencia de Jesús. Fue entonces cuando Jesús, sin duda alguna, extendió la mano para ayudarla a levantarla y le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Hemos leído las palabras que ella respondió cuando dijo: Señor, ninguno me ha condenado. Entonces Jesús le dijo las palabras más extraordinarias que había escuchado en toda su vida. Y estas palabras fueron: vete y no peques más. Tampoco yo te condeno. Por primera vez se encontraba ante alguien que no la juzgaba. Por primera vez se encontraba ante alguien que no la codiciaba. Por primera vez aquella mujer se encontraba ante alguien que no la humillaba, sino que más bien se compadecía de sus errores, le ofrecía el arrepentimiento y el perdón, la perdonaba gratuita y generosamente. Aquel día tan trágico de su vida se convirtió en un día maravilloso. La voz de aquel joven predicador resonaba en los oídos de esta mujer como música celestial. Yo no quiero imaginarme lo que ha de ser estar al borde de la muerte y escuchar las palabras de Jesús diciendo: vete y no peques más, ni yo te condeno. Qué música para los oídos de una mujer que está a punto de ser apedreada. Eran aquellas palabras tal vez como un bálsamo para las heridas de su corazón. Era tal vez como un llamado a la esperanza, como una promesa de salvación. En ese momento esta mujer supo que para ella empezaba una nueva vida, como lo ha hecho Jesús con nosotros. Se sentía ahora perdonada sin duda, se sentía liberada, se sentía en paz con Dios y por fin podía tener un día feliz. A punto de ser apedreada y le dicen: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquella mujer sin duda comprendió claramente que ya nunca podría separarse de quien le había devuelto en ese momento y en ese encuentro su dignidad y su honor. Y el que había hecho eso se llamaba Jesús de Nazaret. Por eso cuando Jesús murió y resucitó al tercer día, nosotros encontramos que el primer personaje que llegó a la tumba muy de mañana se llama María Magdalena. No era nada más ni nada menos que aquella mujer que un día trajeron condenada a muerte, a quien Jesús salvó y le devolvió la dignidad, le devolvió el respeto, le devolvió el valor que tenía ante los ojos de Dios, un valor que le había sido arrebatado por las vueltas de la vida y por la sociedad. Pero Jesús se lo devolvió todo
devolvió la esperanza y más que todo la salvación de su alma. Por eso vemos ahora que cuando Jesús resucita, la primera persona en llegar a la tumba aquel domingo muy de mañana fue esta preciosa dama que había sido perdonada por Jesús. La Biblia la presenta como una mujer que amaba a Jesús. Presenta a esta mujer como una mujer que fue capaz de derramar sobre Jesús un frasco de alabastro valorado en 300 denarios, que era el sueldo de un año de trabajo para un jornalero judío. Y esta dama que se gastó eso, si lo trajéramos a nuestra actualidad, ¿cuánto podría ser el salario de un año para usted? $20,000, $30,000, $40,000. Imagínese un perfume de tal calidad, un vaso, tal vez medio litro, 1 litro de perfume valorado en $40,000. Y ahora esta mujer se aparece en una fiesta y lo derrama en la cabeza y los pies de Jesús. ¡Qué actos de amor cuando alguien se siente y sabe que ha sido perdonado por Cristo Jesús! Cuando uno ha sido perdonado por Dios, no hay nada que tenga más valor que eso, porque significa que Dios te devuelve la vida, pero no la vida que terminará aquí en unos años, sino la vida eterna que vivirá y existirá eternamente y para siempre con Dios. Jesús es el que nos devuelve a nosotros la dignidad que el pecado nos ha robado. El pecado no hace nada más que traernos miseria y condenación. Nos roba la dignidad aún de levantar nuestra cabeza, pero Jesús devuelve lo que el pecado arruinó. Si sientes que de algún modo se ha arruinado algo en tu vida por el pecado, la solución se encuentra en los pies de Jesús. En las manos de Jesús está resuelto el problema de tu pecado. La Biblia dice que Él lo pagó clavando sus manos en la cruz del Calvario. Así que si nosotros hemos pecado, no tenemos que quedarnos con Él cargando para siempre tan difícil situación. Vengamos a la presencia de Jesús, traigamos nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores, que Él los va a quitar. El texto que nosotros leímos en Miqueas decía lo siguiente. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Versículo 9 de Miqueas 7:19, versículo 19 de Miqueas 7 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Y eso no lo dijo un hombre, lo dijo Dios, quien no miente, quien sí puede cumplir lo que promete. Y dice aquí su palabra que Él arrojará a lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Ese es Dios capaz de perdonar nuestras faltas. Así que si en algún momento te sientes cargado porque cometiste un pecado, tráelo a Dios. No te quedes con él. Tú no lo podrás solucionar. Otra persona no lo podrá solucionar por ti. El único que puede solucionarlo se llama Cristo Jesús. El mismo que amó a esta mujer que iba a ser apedreada es el mismo que te ama a ti y que me ama a mí. Aquel joven predicador de Galilea llamado Jesús de Nazaret perdonó la vida de una mujer que no era nada agradable ante la sociedad, y Él mismo perdonará y está dispuesto a perdonar
todo lo que ha sucedido en tu vida y en mi vida. Es el único que nos trae esperanza, el único que devuelve la dignidad y la pureza a la vida de cada uno de nosotros. No de balde la Biblia dice que Dios es amor. Juan 3:16 dice, concluyendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más ¿qué cosa? Mas tenga vida eterna. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por Jesús. Porque nuestra dicha, nuestra alegría y nuestro futuro se encuentra en las manos de Jesús. Que el Dios nos bendiga y podamos meditar en el glorioso milagro y el regalo del perdón de Dios para nosotros. Según Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, estas últimas palabras que leo dice, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la esperanza que tenemos en Jesús. Cualquiera sea tu error, mi error, Él puede perdonarlo y limpiarlo. Vamos a orar. Bondadoso Padre y Dios nuestro, gracias porque podemos abrir la Biblia y podemos encontrar esperanza, esperanza aun cuando hemos fallado. Señor, gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias por extender tu mano de perdón. Gracias porque estás dispuesto a limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque lo que no podríamos comprar con nada del mundo, tú lo ofreces gratuitamente. Gracias, Señor, porque no hay razón para perderse. No hay razón para quedarse destruido por el pecado o por un pecado. No hay razón porque tú ofreces perdón gratuitamente. Gracias porque el precio pagado lo pagó Cristo Jesús. Señor, capacítanos para recibir tu perdón. Capacítanos para aceptar el perdón y capacítanos para perdonar a aquellos que nos ofenden. Porque más grandes son nuestros pecados y tú los perdonaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias por amarnos aunque no lo merecemos. Padre, ¿qué más podemos decir? Gracias por Cristo Jesús. Señor, pedimos cada favor y rogamos que tú continúes con nosotros en esta tarde. Quédate con todas las personas que estamos aquí. Señor, ven a nuestra vida, guía nuestra vida. Dios, dirige nuestros pasos, visita nuestras mentes y nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a creer y entender que no estamos solos, que no estamos huérfanos en este mundo, que en medio de estas calles y de esta vida tan difícil, tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.